Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo ahora también por su intermedio a los honorables y honorables diputados y diputadas de esta comisión, y agradezco la invitación para hacer algunas reflexiones sobre estos proyectos de reforma constitucional que tienen como objetivo posibilitar un nuevo retiro de fondos de pensiones. Solamente voy a enunciar 5 argumentos para entender más o menos cuál es la técnica o la perspectiva constitucional en cuanto a la técnica legislativa. No voy a entrar tanto sobre el fondo, y por eso es muy relevante la exposición que acaba de hacer la representante de los magistrados, en el sentido de cuáles serían las cuestiones accesorias que es relevante considerar. En primer término, con fecha 30 de diciembre del 2020, el Tribunal Constitucional emitió su sentencia sobre el denominado proyecto de segundo retiro de fondos de pensiones, que a través de una reforma constitucional también, en términos similares a la que previamente había aprobado el Congreso y que se encuentra promulgada, denominada primer retiro, permitía a las personas con ahorros previsionales retirar un determinado monto de sus fondos de pensiones. Con lo resuelto en dicha sentencia, sobre cuyos discutibles razonamientos no es ocasión de pronunciarnos, se establece un antecedente que es necesario que esta Cámara tenga en cuenta a la hora de formular alternativas con origen parlamentario para un eventual tercer retiro de fondos de pensiones. Es de esta forma que la técnica a emplear de una disposición transitoria correría el mismo riesgo de seguir, ¿cierto?, la misma suerte que el proyecto sobre el cual recayó la sentencia por todos conocida. Ahora, de los diferentes proyectos que se encuentran en tramitación, yo recibí creo que 4 proyectos o 5, es posible distinguir dos técnicas o clasificarlo en 2 grandes técnicas legislativas. Por un lado están las mociones que proponen un camino similar a los proyectos de reforma constitucional de primer y segundo retiro de fondos, es decir, a través de disposiciones transitorias poder establecer este mecanismo. Y por otra parte están los proyectos que modifican el articulado permanente de la Constitución, específicamente en lo relativo al artículo 19, número 18, sobre seguridad social. Cabe hacer presente, presidente, que desde un punto de vista estrictamente constitucional, los órganos legitimados para ejercer el poder de reforma de la Constitución, esto es el presidente de la República y el Congreso, poseen iniciativa de ley sin ninguna distinción que pueda apoyarse en un texto expreso de la Constitución vigente. Por eso, la facultad de proponer modificaciones a la Carta Fundamental corresponde en términos simétricos a ambos órganos, en tanto son depositarios del poder constituyente derivado o poder de reforma de la Constitución. Dicho lo anterior, mencionemos que hay un punto básico en la dogmática de los derechos fundamentales que está dado por la idea de que los derechos solo pueden ser regulados en primer término por el constituyente a través de las regulaciones y disposiciones que la Constitución establezca respecto de cada derecho, pero también por el legislador, y solo por el legislador, no por la vía reglamentaria. Eso es un principio básico en materia de derechos fundamentales, conocido como principio de reserva de ley. En esa línea, si por la vía de la reforma al artículo 19, en el numeral correspondiente al derecho a la seguridad social, el constituyente derivado establece nuevos atributos del derecho a la seguridad social, la facultad de realizar los retiros de fondos de pensiones como un atributo, ¿cierto?, dados determinados supuestos, entonces no podría plantearse ninguna objeción seria de constitucionalidad, pues lo que está interviniendo aquí es una materia propia de las competencias de los órganos legitimados para reformar la Constitución. Es decir, que si asumimos otra posición o asumimos algunas de las tesis que vienen entre líneas en el fallo del Tribunal Constitucional, implicaría asumir que el Congreso no tiene iniciativa de reforma constitucional, y eso no se sustenta en ningún antecedente serio, por supuesto. Hay múltiples ejemplos de reformas constitucionales en el ámbito de los derechos fundamentales que encuentran origen en una moción parlamentaria, y eso está fuera de debate, por lo tanto.
En otra perspectiva, no consideramos o no encontramos un inconveniente jurídico en que el detalle de la reforma que se ubicaría, ¿cierto?, en el articulado permanente, el detalle de esa reforma, es decir, el modo concreto en que operaría el derecho a ejercer ese retiro de pensiones, sea configurado en un artículo transitorio. La Constitución está llena de ejemplos en que una regulación permanente, sea en el ámbito orgánico o sea en el ámbito de derechos, encuentra luego una disposición transitoria que desarrolla las normas para su adecuada implementación. Esto permite que la reforma al articulado relativo a seguridad social, como es en el caso de algunos de los proyectos, pueda ser establecida en términos más generales y permanentes y entregue la regulación específica a una disposición transitoria que vaya agotando sus efectos respecto de las personas que van haciendo uso de tal derecho, ¿no? Por tanto, no podemos vislumbrar una objeción de constitucionalidad seria si es que el Parlamento, en el ejercicio de sus facultades de iniciativa en materia de reforma constitucional, plantea una reforma al derecho y al contenido del derecho y establece como un atributo de ese derecho la facultad de las personas de hacer un retiro de fondos de pensiones dados ciertos supuestos, ¿cierto? Y con ciertas condiciones que luego son desarrolladas de manera en detalle en una disposición transitoria. En síntesis, si el Congreso asume el antecedente de lo resuelto por el Tribunal Constitucional previamente, entonces tendríamos que optar por una fórmula que supere esas objeciones para que el proyecto, ¿cierto?, para que el debate parlamentario sea viable, ¿cierto?, y todo este trabajo que desarrolla el Parlamento tenga entonces también una posibilidad de concretarse en una reforma y no se caiga durante su tramitación a partir de alguna cuestión de constitucionalidad. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional en ningún caso podría cercenar la facultad de reformar la Constitución y de regular constitucionalmente derechos fundamentales, porque eso está, digamos, en el ADN de la dogmática en materia de derechos. Los derechos son regulados en primer término por el constituyente y el desarrollo de sus contenidos y atributos debe estar entregado a la legislación común. Así que, viendo esos dos grupos de proyectos, presidente, de una perspectiva constitucional y teniendo en cuenta el antecedente del fallo del Tribunal Constitucional, sería una recomendación que, en nuestra humilde opinión, podemos hacer a esta comisión, salvo el mejor parecer de las y los diputados y diputadas, poder optar por un proyecto que, con mayor coherencia, ¿cierto?, modifique el articulado permanente en materia de seguridad social y pueda desarrollar luego en una disposición transitoria las cuestiones concretas para su efectivo ejercicio y para considerar, ¿cierto?, los detalles de su operativa, ¿cierto?, para que las personas puedan emplear esa facultad que le está reconociendo la Constitución. Así que desde esa perspectiva, presidente, ese sería el aporte que podemos hacer a esta discusión, esperando que pueda contribuir al trabajo legislativo. Muchas gracias al profesor.